Buenos días, gente. Pues estoy saliendo de Boulmanes Dades a Ságora. Me esperan 180 kilómetros. Espero hacerlo en 2 etapas. La primera etapa, el día de hoy, pues ese es el día más pesado. Son 50 kilómetros de subida, un desnivel de 1000 metros, 1300. Y les quiero enseñar hacia adelante las hermosas montañas que me toca subir hoy. La razón es que hay 2 rutas de Boulmanes Dades a Ságora. Hay la ruta por Ouarzazate. La cosa es que hay muchísimo tráfico por ahí y no me gusta. Hace unos 3 días iba por la carretera nacional y pasó un conductor rasurándome la pierna. Pasó muy cercano. O sea, un fallo mío si me hago a la izquierda y me avienta, ¿no? Y me atropella. Entonces estoy procurando evitar las carreteras nacionales, las carreteras donde hay mucho tráfico, mucho tránsito. Y por esto estoy ahorita ya en una carretera terciaria. Casi no hay coches, no hay automóviles, cosa que me gusta muchísimo. Y allá adelante se ven las montañas. Y bueno, traigo comida para 3 días. Estoy prevenido, aunque supongo que habrá algunos puntos donde me pueda parar a comer. Pero bueno, siempre estoy prevenido con comida. Y les quiero enseñar, nada más, qué belleza. Ahí, esas montañas, por ahí voy a subir. Y atrás está Ságora. Estoy viajando por las montañas Atlas de Marruecos. En esta etapa estoy rodando de Imilchil a Ságora y me esperan más de 400 kilómetros. Y una de las razones por las que quise hacer las montañas Atlas, bueno, hay varias razones, ¿no? Primero, ver la orografía, ver las montañas Atlas, son fascinantes. Y otra razón es que desde Agadir hasta la frontera con Mauritania es pura costa y es el desierto, ¿no? Para cruzar el Sáhara Oriental me toca desierto y relativamente plano, algunas subidillas, pero se me tocan 1200 kilómetros para cruzar Sáhara Oriental y llegar a Mauritania. Por esto es una de las razones que decidí cruzar el Atlas marroquí, y pues siempre me da un poco de temor quedarme sin agua, entonces normalmente salgo con 4 litros de agua, pero bueno, siempre está la opción de parar algún auto, pedir agua en una casa, ver alguna fuente pública y tomar agua de ahí. Pero bueno, siempre estar mejor preparado, prevenido, cargar agua, ¿no? Para ser lo más autosuficiente posible. Una de las cosas que me gusta de Marruecos, en muchos lados hay llaves públicas de agua. Y afortunadamente en Marruecos procuran tener fuentes de agua potable, son públicas y están en buen estado. Algunas vienen de pozos y otros de ojos de agua. Y pues bueno, ya me falta menos para el puerto, solo que la subida está bien empinada. Y pues bueno, cada quien logra sus objetivos como puede, y a mí me está tocando en cada puerto empujar la bicicleta. Cosas de la vida. Me faltan 2 kilómetros para terminar de subir y después una bajada de 50 kilómetros. La vista es espectacular, hay viento en contra, hay subida y está tocando empujar la bicicleta otra vez. Y había leído que los niños de las montañas Atlas suelen pedir dinero, y si uno se niega, avientan lo que tengan, manzanas o piedras. Me costó trabajo creerlo hasta que lo viví. Había pasado un pueblo y una banda de niños y adolescentes entre 8 y 15 años me gritaron pidiendo dinero. No contesté y seguí mi camino. Me gritaron y aventaron piedras. Preferí seguir y más adelante paré a comer algo y a beber porque hacía mucho calor. Los niños me vieron, me siguieron y me aventaron más piedras. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, yo creo que sería mejor que todos estos niños estuvieran en la escuela y que a sus padres les dieran mejor educación, ¿no creen? Pero bueno, son cosas del camino. Ayer que llegaba a Nekop, la vista era espectacular, había unas vistas, la claridad de las montañas,
Pues llevo 75 kilómetros el día de hoy, 50 de subida, 25 de bajada, planos y bajadas, iniciando el viaje por África. Paisajes increíblemente bonitos. Era muy bonito y hoy les quiero enseñar cómo se ve. Se parece que le llaman calima, este polvo del desierto. El viento viene de este a oeste y trae un polvo muy fino del desierto del Sahara. Y hoy tengo 90 kilómetros, 92 kilómetros hasta Zagora. Todo está lleno de polvo. Es una película muy fina, muy interesante verlo. Y bueno, pues hoy me toca 92 kilómetros con esta calima, con este polvo del desierto del Sahara. A ver cómo me va. Y afortunadamente me fue bien. Unas horas después se había disipado el polvo y ya no molestaba ni a los ojos ni a la garganta. Miren nada más qué bonito oasis. Estoy a 10 kilómetros de llegar a Zagora. Yo vengo de por allá. Crucé las montañas, crucé de un valle a este valle y estuve rodando todo esto. Llevo 80 kilometritos y ya hace falta dormir, descansar, comer, bañarse y todo hace falta. Miren nada más, encontré este lugar, un camping que se llama Oasis. Está saliendo de Zagora y dan chance de acampar aquí. Hay regaderas y una increíble vista. Y cuando un ciclista para más de un día, pues debe ponerse a arreglar todas esas cosas que se descomponen o se rompen. Y con la llave, En mi caso, estaba teniendo problemas con la estufa, con alguna ropa rota y detalles de la bicicleta. Y me habían advertido que la gasolina de África está bastante sucia y apenas estoy en Marruecos. Y aquí hay una sprea, un orificio donde sale la gasolina y se me ha estado tapando por la suciedad de la gasolina. Entonces la voy a desarmar y limpiar. Y en 5 semanas pues es el primer mantenimiento que le doy, así que no tan mal. Aquí trae una valvulita que auto se limpia al agitar. Y vamos a ver cómo quedó. Y bueno, después de un ratito ya quedó arreglado el hornillo, la estufa. Ahora voy al pueblo por comida. Parece que la talacha sí funcionó. Pues estaba leyendo que en la ciudad de Zagora había asentamientos en el siglo 8 y 9. Estaban asentados en el valle, en el oasis de las palmeras tapileras, y aún quedan restos y quedan vestigios, que es donde estoy ahorita. Esta pared a la derecha y a la izquierda son como laberintos. Todo el palmar, todo el oasis está lleno de estas palmeras y de estos laberintos, ¿no? Son como callejuelas. Es un laberinto tal cual. Así es que se los quería mostrar, este bonito camino. Y ahora la gente lo usa para sembrar. Me parece que es menta que siembra, aparte de los dátiles. Pero bueno, es muy interesante y muy bonito este camino de Zagora. Y justo me llega, me mete al lugar donde estoy, un lugar que se llama Camping Oasis. Y les quería mostrar qué bonito lugar donde estoy acampando. Y por recomendación de unos amigos me sugirieron cambiar la cadena cada 2000 kilómetros. La razón es que la cadena de cierto tiempo se va elongando, entonces hay que cambiar la cadena, pero cuando se cambia la cadena hay que cambiar también toda la transmisión y hay que cambiar el cassette. Entonces, para evitar cambiar toda la transmisión, si se cambia una cadena cada 2000 kilómetros, alargamos la vida
de la transmisión. La cadena va a durar 10.000 kilómetros, pero con 2 cadenas la transmisión va a durar 20.000 kilómetros. Y en 2.000 kilómetros pondré la cadena que quité y así iré rotando las cadenas durante todo el viaje. Listo. Justo hace 6 meses salí de México, dejé mi casa, dejé todo, cambié de vida y salí por respuestas, pero ahora tengo más preguntas. Estoy encontrando un balance, una felicidad en mi vida, aprendiendo a dejar de desear cosas, personas, situaciones, y estoy aprendiendo a vivir más el momento. Y eso me hace muy feliz, me hace muy contento. Pues bueno, estoy cumpliendo estos 6 meses en la ciudad de Ságora, al este de Marruecos. Miren nada más, qué belleza. Muy emocionado. Llevo 1.500, 1.600 kilómetros desde que empecé en la bicicleta formalmente. Y pues muy contento, celebrando estos 6 meses con mi solitud, con mi paz, con mi tranquilidad. Y muy agradecido con la vida. ¿Cuál es tu nombre? Gustavo. Giorgio, ¿de dónde eres, Giorgio? De Italia. Valere. ¿A dónde vas? A ver dónde el viento me trae. Pero vamos dirección Sudáfrica. Muy bien.